En los últimos años, las comedias románticas han experimentado un importante renacimiento gracias a las plataformas de streaming. Después de un periodo en el que el género parecía haber perdido protagonismo frente a las grandes producciones de acción y las franquicias cinematográficas, comenzaron a aparecer historias que recuperaban el encanto de las relaciones humanas, pero adaptadas a las preocupaciones y formas de comunicación del siglo XXI. Dentro de ese contexto, llegó Mensajes de voz para Isabel, Voicemails for Isabel, una película escrita y dirigida por Lea McKendrick y protagonizada por Zoe Deutch y Nick Robinson, que rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vistos de Netflix y recibió una acogida muy positiva entre buena parte del público. Lo primero que llama la atención de la película es su premisa. En lugar de recurrir al clásico encuentro casual entre dos desconocidos, la historia utiliza un medio de comunicación que hoy parece casi olvidado: los mensajes de voz. A través de ese recurso, la película plantea una reflexión sobre la manera en que la tecnología puede conservar recuerdos, emociones y vínculos con personas que ya no están presentes. Aunque vivimos rodeados de mensajes instantáneos y videollamadas, una simple grabación de voz puede convertirse en un objeto de enorme valor sentimental, porque captura algo que ninguna fotografía puede reproducir completamente: el tono, las pausas y la personalidad de quien habla. Uno de los mayores aciertos del guión consiste en utilizar esa idea como punto de partida para explorar el duelo desde una perspectiva optimista. En lugar de presentar una historia dominada únicamente por la tristeza, la película combina momentos de humor con situaciones profundamente emotivas. Esa mezcla permite que el relato avance con naturalidad y evita que el tono resulte excesivamente dramático. Visualmente, la directora apuesta por un estilo cálido y luminoso. La fotografía utiliza colores suaves y una iluminación natural que transmite cercanía. Lejos de construir un ambiente melancólico durante toda la película, las imágenes recuerdan constantemente que la historia también habla sobre la posibilidad de seguir adelante después de una pérdida. Las calles, los espacios cotidianos y los escenarios urbanos contribuyen a crear un mundo reconocible en el que las emociones de los personajes ocupan siempre el primer plano. La interpretación de Zoe Deutch constituye uno de los pilares fundamentales de la película. A lo largo de su carrera ha demostrado una notable capacidad para combinar comedia y drama sin perder autenticidad, y aquí vuelve a utilizar ese equilibrio para construir un personaje cercano, espontáneo y emocionalmente complejo. Numerosos críticos destacaron precisamente su actuación como uno de los principales motivos del éxito de la película. Por su parte, Nick Robinson aporta un estilo interpretativo más contenido, basado en pequeños gestos y silencios. Esa diferencia entre ambos protagonistas genera una dinámica interesante, ya que las personalidades contrastan sin sentirse incompatibles. La química entre los dos actores fue uno de los aspectos más elogiados por la crítica y por muchos espectadores. Otro elemento que merece reconocimiento es el trabajo de Lea McKendrick como guionista y directora. La película evita caer constantemente en los lugares comunes del género romántico y dedica tiempo suficiente a desarrollar las emociones de sus personajes. Más que centrarse únicamente en la posibilidad de una relación sentimental, también explora temas como la familia, la memoria, el proceso de aceptar una pérdida y la dificultad de reconstruir la propia vida después de un acontecimiento doloroso. La música desempeña igualmente un papel importante. En muchas escenas no busca manipular las emociones del espectador mediante composiciones excesivamente dramáticas, sino acompañar el estado emocional de los personajes con delicadeza. Ese enfoque permite que los momentos más íntimos resulten naturales y evita que la película caiga en un sentimentalismo exagerado. Desde un punto de vista temático, la obra plantea una reflexión interesante sobre la comunicación. En una época en la que gran parte de las conversaciones se reducen a mensajes breves o reacciones instantáneas, la película recupera el valor de escuchar con atención. Un mensaje de voz obliga a detenerse, prestar atención y conectar con la persona que habla. Esa idea se convierte en uno de los pilares emocionales de toda la propuesta.
También resulta interesante observar cómo la película utiliza el humor para equilibrar las escenas más emotivas. Las situaciones cotidianas, los diálogos ingeniosos y las pequeñas contradicciones de los personajes aportan ligereza, sin restar importancia a los conflictos emocionales. Ese equilibrio explica por qué muchos espectadores describieron la experiencia como una combinación de risas y lágrimas, una característica habitual de las comedias románticas más recordadas. En cuanto al apartado técnico, la dirección artística apuesta por espacios cotidianos que transmiten sensación de autenticidad. No se trata de escenarios excesivamente idealizados, sino de lugares donde la vida diaria continúa mientras los personajes intentan encontrar un nuevo equilibrio emocional. Esa decisión favorece la inmersión y hace que las situaciones resulten más cercanas. Otro aspecto destacable es el ritmo narrativo. La película no intenta acelerar constantemente los acontecimientos, sino que permite que determinadas conversaciones y silencios respiren. Esa pausa narrativa contribuye a desarrollar mejor las emociones de los protagonistas y diferencia a la película de otras producciones románticas que dependen casi exclusivamente de giros argumentales. En conjunto, esta primera parte permite comprender por qué Mensajes de voz para Isabel logró destacar dentro de un género tan competitivo. Su combinación de una premisa original, interpretaciones sólidas, una dirección sensible y una reflexión sobre la memoria, la pérdida y la esperanza, ofrece una propuesta que busca emocionar sin perder el sentido del humor. Más que apoyarse únicamente en el romance, la película invita a pensar en el valor de las personas que dejan una huella en nuestra vida y en cómo, incluso después de una despedida, sus voces pueden seguir acompañándonos de formas inesperadas. Después de establecer una premisa tan inusual, Mensajes de voz para Isabel dedica buena parte de su desarrollo a explorar las emociones de sus personajes antes que a depender de los giros narrativos. Ese enfoque diferencia a la película de muchas comedias románticas recientes, ya que el centro de la historia no es únicamente la posibilidad de un romance, sino el proceso de aprender a convivir con la ausencia de un ser querido. Diversos críticos señalaron que la película funciona como dos historias de amor al mismo tiempo, una sobre el vínculo entre hermanas y otra sobre una conexión romántica inesperada. Uno de los temas más sólidos es el duelo. La película evita presentarlo como un proceso lineal o sencillo y muestra cómo cada persona encuentra mecanismos distintos para conservar el recuerdo de quienes ya no están. En este contexto, los mensajes de voz dejan de ser un simple recurso tecnológico y se convierten en un símbolo de la necesidad humana de seguir dialogando con el pasado. La voz posee una capacidad especial para transmitir cercanía, y la película aprovecha esa idea para construir algunos de sus momentos más emotivos. La protagonista está escrita como un personaje imperfecto. No intenta aparentar fortaleza constante ni esconder sus contradicciones. A lo largo de la película alterna momentos de optimismo con otros de frustración, inseguridad y humor espontáneo. Esa combinación permite que resulte creíble y cercana, alejándose de la imagen idealizada que suele aparecer en muchas comedias románticas tradicionales. La interpretación de Zoe Deutch sostiene gran parte del peso emocional del relato. Numerosos críticos coincidieron en que logra pasar de escenas cómicas a momentos profundamente dramáticos con naturalidad, manteniendo siempre una sensación de autenticidad. Su actuación ha sido señalada como uno de los principales motivos por los que la película conecta emocionalmente con buena parte del público. El personaje interpretado por Nick Robinson representa un contraste interesante. Mientras la protagonista expresa sus emociones de manera abierta, él se caracteriza por una personalidad mucho más reservada. Esa diferencia genera una dinámica que impulsa gran parte del desarrollo emocional de la película. Sin embargo, algunos críticos y espectadores debatieron si determinadas decisiones del personaje podían resultar incómodas o difíciles de aceptar desde un punto de vista realista, lo que generó conversaciones muy activas entre el público. Precisamente esa división de opiniones constituye uno de los aspectos más interesantes de la recepción de la película.
Mientras muchos espectadores destacaron la sensibilidad con la que trata el duelo y la química entre los protagonistas, otros consideraron que la premisa romántica exigía suspender demasiado la incredulidad. Esa variedad de interpretaciones demuestra que la película no deja indiferente y que invita a debatir sobre los límites entre la ficción romántica y las expectativas del mundo real. Desde el punto de vista visual, la directora apuesta por una puesta en escena muy cálida. Los colores suaves, la iluminación natural y la utilización de espacios urbanos reconocibles ayudan a crear una atmósfera acogedora. La ciudad no funciona únicamente como escenario, sino como una extensión del estado emocional de los personajes, reforzando la sensación de que los recuerdos permanecen presentes en los lugares donde hemos vivido experiencias importantes. La propia directora explicó que su conexión personal con San Francisco influyó decisivamente en la ambientación de la película. La música también ocupa un lugar central dentro de la narrativa. En lugar de utilizar canciones únicamente como acompañamiento, la banda sonora ayuda a expresar aquello que los personajes no siempre son capaces de decir con palabras. La selección musical combina temas contemporáneos con composiciones originales, reforzando tanto los momentos de alegría como los de introspección. Según la directora, la música fue una parte esencial del proceso creativo desde la escritura del guión. Otro tema importante es la comunicación. La película plantea que, en una época dominada por mensajes breves y conversaciones inmediatas, escuchar la voz de otra persona puede convertirse en una experiencia profundamente emocional. Los mensajes de voz representan conversaciones detenidas en el tiempo, capaces de conservar sentimientos incluso cuando las circunstancias han cambiado por completo. También resulta interesante la manera en que el humor convive con el drama. En lugar de separar claramente ambos registros, la película permite que las escenas más emotivas incluyan pequeños momentos de ironía o espontaneidad. Ese equilibrio evita que la historia resulte excesivamente solemne y recuerda que incluso durante los periodos más difíciles, las personas continúan encontrando razones para sonreír. La dirección de Leah McKendrick demuestra una notable sensibilidad para construir escenas íntimas. Muchas conversaciones importantes se desarrollan con pocos elementos visuales, permitiendo que las interpretaciones y los silencios transmitan buena parte de la carga emocional. Ese estilo favorece un ritmo pausado que prioriza la evolución de los personajes por encima del espectáculo. En términos generales, esta parte de la película consolida sus principales virtudes: actuaciones convincentes, una propuesta emocional sincera y una reflexión sobre la memoria, la familia y la posibilidad de volver a abrirse al mundo después de una pérdida. Aunque algunas decisiones narrativas han generado opiniones encontradas, el resultado es una obra que busca equilibrar romance, humor y sensibilidad, invitando al espectador a pensar en el valor de los vínculos que permanecen vivos a través de los recuerdos y de las voces que seguimos llevando con nosotros mucho tiempo después de haberlas escuchado por última vez. Al finalizar Mensajes de voz para Isabel, queda la sensación de haber visto una película que utiliza la comedia romántica como punto de partida para hablar de temas mucho más universales. Aunque el romance constituye una parte importante de la propuesta, la verdadera esencia de la obra gira alrededor de la memoria, la importancia de las relaciones familiares y la capacidad del ser humano para reconstruirse después de atravesar experiencias dolorosas. Esa combinación explica por qué muchos espectadores conectaron con la historia incluso más allá de su componente romántico. Uno de los mensajes más significativos es que el duelo no consiste únicamente en aprender a despedirse, sino también en descubrir nuevas formas de mantener vivos los recuerdos sin quedar atrapados en el pasado. La película plantea que recordar a quienes hemos perdido no implica impedir que nuestra vida continúe avanzando. Por el contrario, esos recuerdos pueden convertirse en una fuente de fortaleza y de inspiración para afrontar nuevas etapas. El recurso de los mensajes de voz adquiere un valor simbólico especialmente interesante. En una época en la que gran parte de la comunicación se produce mediante textos breves o imágenes efímeras,
Escuchar la voz de una persona conserva una intensidad emocional difícil de reemplazar. Una voz transmite matices imposibles de capturar únicamente con palabras escritas. El tono, las pausas, la alegría, la tristeza e incluso la personalidad. La película convierte ese elemento cotidiano en una poderosa metáfora sobre la permanencia de los vínculos afectivos. Desde un punto de vista cinematográfico, la dirección de Leah McKendrick destaca por su sensibilidad para construir escenas íntimas. En lugar de depender constantemente de grandes momentos dramáticos, muchas de las secuencias más memorables se apoyan en conversaciones sencillas, silencios prolongados y pequeños gestos que permiten a los personajes expresar emociones complejas con naturalidad. Ese estilo narrativo favorece una experiencia cercana y auténtica. El trabajo del reparto constituye otro de los grandes pilares de la película. Zoe Deutch vuelve a demostrar una notable facilidad para combinar humor y emoción dentro de un mismo personaje. Su interpretación consigue transmitir vulnerabilidad sin perder espontaneidad, evitando que el drama resulte excesivamente solemne. Nick Robinson aporta un contraste basado en la contención emocional, lo que genera una dinámica muy equilibrada entre ambos protagonistas y contribuye a que la relación evolucione de forma creíble. Visualmente, la película mantiene una identidad muy definida. La fotografía apuesta por colores cálidos y una iluminación natural que transmite cercanía. Los espacios cotidianos, lejos de funcionar únicamente como escenarios, reflejan el estado emocional de los personajes y ayudan a reforzar la sensación de que la memoria permanece ligada a determinados lugares. La ciudad se convierte así en un elemento narrativo más, recordando constantemente que las experiencias importantes dejan huellas tanto en las personas como en los espacios que habitan. La banda sonora merece también una mención especial. En lugar de buscar protagonismo constante, acompaña las emociones con discreción y elegancia. Las canciones y composiciones originales refuerzan el tono general de la película sin caer en el sentimentalismo excesivo, permitiendo que las interpretaciones mantengan el centro de la experiencia emocional. La recepción crítica fue, en términos generales, favorable. Diversos medios destacaron especialmente las actuaciones, el equilibrio entre humor y drama y la sensibilidad con la que la película aborda el duelo y la familia. Al mismo tiempo, algunos críticos señalaron que determinadas decisiones narrativas podían resultar demasiado idealizadas o propias de la tradición de la comedia romántica. Sin embargo, incluso quienes expresaron reservas, reconocieron la sinceridad emocional del proyecto y la calidad de las interpretaciones. Entre el público también surgieron opiniones variadas. Muchos espectadores afirmaron sentirse identificados con la manera en que la película representa la pérdida y el valor de conservar pequeños recuerdos cotidianos. Otros debatieron sobre algunos aspectos de la premisa romántica, generando conversaciones interesantes acerca de los límites entre la ficción y la realidad. Esa capacidad para provocar discusión demuestra que la película ofrece algo más que un simple entretenimiento pasajero. Otro aspecto digno de reconocimiento es la forma en que la obra entiende el amor. Más allá del romance, propone una visión amplia del afecto humano que incluye la familia, la amistad y los vínculos que continúan influyendo en nosotros, incluso cuando las personas ya no están presentes. Esa perspectiva amplía el alcance emocional de la historia y permite que diferentes espectadores encuentren elementos con los que sentirse identificados. La película también invita a reflexionar sobre la comunicación en el mundo actual. Vivimos rodeados de mensajes instantáneos, notificaciones y conversaciones fugaces, pero pocas veces dedicamos tiempo a escuchar con verdadera atención. Los mensajes de voz representan precisamente esa pausa, un espacio donde la comunicación conserva un ritmo más humano y donde la voz se convierte en un puente entre el pasado y el presente. En términos de legado, Mensajes de voz para Isabel demuestra que las comedias románticas continúan evolucionando. En lugar de apoyarse únicamente en fórmulas tradicionales, incorpora preocupaciones contemporáneas relacionadas con la tecnología,
la memoria y las nuevas formas de establecer relaciones personales. Esa combinación entre elementos clásicos y modernos contribuye a que la película resulte accesible tanto para quienes disfrutan del romance como para quienes buscan historias centradas en el crecimiento emocional de los personajes. En definitiva, la película ofrece una propuesta cálida, sensible y optimista que recuerda la importancia de valorar las personas que forman parte de nuestra vida y de conservar aquello que realmente permanece cuando el tiempo sigue avanzando. Gracias a un reparto convincente, una dirección delicada, una fotografía acogedora y una reflexión sincera sobre la memoria y el amor, Mensajes de voz para Isabel consigue diferenciarse dentro del panorama actual de las comedias románticas. Más que limitarse a contar una historia sentimental, invita a pensar en el poder que tienen las voces, los recuerdos y las pequeñas conversaciones para acompañarnos incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Esa capacidad para combinar emoción, humor y esperanza constituye, probablemente, la razón por la que la película ha encontrado un lugar especial entre muchos espectadores y confirma que las historias más sencillas, cuando están contadas con honestidad, pueden dejar una huella duradera. En los últimos años, las comedias románticas han experimentado un importante renacimiento gracias a las plataformas de streaming. Después de un periodo en el que el género parecía haber perdido protagonismo frente a las grandes producciones de acción y las franquicias cinematográficas, comenzaron a aparecer historias que recuperaban el encanto de las relaciones humanas, pero adaptadas a las preocupaciones y formas de comunicación del siglo XXI. Dentro de ese contexto, llegó Mensajes de voz para Isabel, Voicemails for Isabel, una película escrita y dirigida por Lea McKendrick y protagonizada por Zoe Deutch y Nick Robinson, que rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vistos de Netflix y recibió una acogida muy positiva entre buena parte del público. Lo primero que llama la atención de la película es su premisa. En lugar de recurrir al clásico encuentro casual entre dos desconocidos, la historia utiliza un medio de comunicación que hoy parece casi olvidado: los mensajes de voz. A través de ese recurso, la película plantea una reflexión sobre la manera en que la tecnología puede conservar recuerdos, emociones y vínculos con personas que ya no están presentes. Aunque vivimos rodeados de mensajes instantáneos y videollamadas, una simple grabación de voz puede convertirse en un objeto de enorme valor sentimental, porque captura algo que ninguna fotografía puede reproducir completamente: el tono, las pausas y la personalidad de quien habla. Uno de los mayores aciertos del guión consiste en utilizar esa idea como punto de partida para explorar el duelo desde una perspectiva optimista. En lugar de presentar una historia dominada únicamente por la tristeza, la película combina momentos de humor con situaciones profundamente emotivas. Esa mezcla permite que el relato avance con naturalidad y evita que el tono resulte excesivamente dramático. Visualmente, la directora apuesta por un estilo cálido y luminoso. La fotografía utiliza colores suaves y una iluminación natural que transmite cercanía. Lejos de construir un ambiente melancólico durante toda la película, las imágenes recuerdan constantemente que la historia también habla sobre la posibilidad de seguir adelante después de una pérdida. Las calles, los espacios cotidianos y los escenarios urbanos contribuyen a crear un mundo reconocible en el que las emociones de los personajes ocupan siempre el primer plano. La interpretación de Zoe Deutch constituye uno de los pilares fundamentales de la película. A lo largo de su carrera ha demostrado una notable capacidad para combinar comedia y drama sin perder autenticidad, y aquí vuelve a utilizar ese equilibrio para construir un personaje cercano, espontáneo y emocionalmente complejo. Numerosos críticos destacaron precisamente su actuación como uno de los principales motivos del éxito de la película. Por su parte, Nick Robinson aporta un estilo interpretativo más contenido, basado en pequeños gestos y silencios. Esa diferencia entre ambos protagonistas genera una dinámica interesante, ya que las personalidades contrastan sin sentirse incompatibles.
La química entre los dos actores fue uno de los aspectos más elogiados por la crítica y por muchos espectadores. Otro elemento que merece reconocimiento es el trabajo de Lea McKendrick como guionista y directora. La película evita caer constantemente en los lugares comunes del género romántico y dedica tiempo suficiente a desarrollar las emociones de sus personajes. Más que centrarse únicamente en la posibilidad de una relación sentimental, también explora temas como la familia, la memoria, el proceso de aceptar una pérdida y la dificultad de reconstruir la propia vida después de un acontecimiento doloroso. La música desempeña igualmente un papel importante. En muchas escenas no busca manipular las emociones del espectador mediante composiciones excesivamente dramáticas, sino acompañar el estado emocional de los personajes con delicadeza. Ese enfoque permite que los momentos más íntimos resulten naturales y evita que la película caiga en un sentimentalismo exagerado. Desde un punto de vista temático, la obra plantea una reflexión interesante sobre la comunicación. En una época en la que gran parte de las conversaciones se reducen a mensajes breves o reacciones instantáneas, la película recupera el valor de escuchar con atención. Un mensaje de voz obliga a detenerse, prestar atención y conectar con la persona que habla. Esa idea se convierte en uno de los pilares emocionales de toda la propuesta. También resulta interesante observar cómo la película utiliza el humor para equilibrar las escenas más emotivas. Las situaciones cotidianas, los diálogos ingeniosos y las pequeñas contradicciones de los personajes aportan ligereza, sin restar importancia a los conflictos emocionales. Ese equilibrio explica por qué muchos espectadores describieron la experiencia como una combinación de risas y lágrimas, una característica habitual de las comedias románticas más recordadas. En cuanto al apartado técnico, la dirección artística apuesta por espacios cotidianos que transmiten sensación de autenticidad. No se trata de escenarios excesivamente idealizados, sino de lugares donde la vida diaria continúa mientras los personajes intentan encontrar un nuevo equilibrio emocional. Esa decisión favorece la inmersión y hace que las situaciones resulten más cercanas. Otro aspecto destacable es el ritmo narrativo. La película no intenta acelerar constantemente los acontecimientos, sino que permite que determinadas conversaciones y silencios respiren. Esa pausa narrativa contribuye a desarrollar mejor las emociones de los protagonistas y diferencia a la película de otras producciones románticas que dependen casi exclusivamente de giros argumentales. En conjunto, esta primera parte permite comprender por qué Mensajes de voz para Isabel logró destacar dentro de un género tan competitivo. Su combinación de una premisa original, interpretaciones sólidas, una dirección sensible y una reflexión sobre la memoria, la pérdida y la esperanza, ofrece una propuesta que busca emocionar sin perder el sentido del humor. Más que apoyarse únicamente en el romance, la película invita a pensar en el valor de las personas que dejan una huella en nuestra vida y en cómo, incluso después de una despedida, sus voces pueden seguir acompañándonos de formas inesperadas. Después de establecer una premisa tan inusual, Mensajes de voz para Isabel dedica buena parte de su desarrollo a explorar las emociones de sus personajes antes que a depender de los giros narrativos. Ese enfoque diferencia a la película de muchas comedias románticas recientes, ya que el centro de la historia no es únicamente la posibilidad de un romance, sino el proceso de aprender a convivir con la ausencia de un ser querido. Diversos críticos señalaron que la película funciona como dos historias de amor al mismo tiempo, una sobre el vínculo entre hermanas y otra sobre una conexión romántica inesperada. Uno de los temas más sólidos es el duelo. La película evita presentarlo como un proceso lineal o sencillo y muestra cómo cada persona encuentra mecanismos distintos para conservar el recuerdo de quienes ya no están. En este contexto, los mensajes de voz dejan de ser un simple recurso tecnológico y se convierten en un símbolo de la necesidad humana de seguir dialogando con el pasado. La voz posee una capacidad especial para transmitir cercanía, y la película aprovecha esa idea para construir algunos de sus momentos más emotivos. La protagonista está escrita como un personaje imperfecto.
No intenta aparentar fortaleza constante ni esconder sus contradicciones. A lo largo de la película alterna momentos de optimismo con otros de frustración, inseguridad y humor espontáneo. Esa combinación permite que resulte creíble y cercana, alejándose de la imagen idealizada que suele aparecer en muchas comedias románticas tradicionales. La interpretación de Zoe Deutch sostiene gran parte del peso emocional del relato. Numerosos críticos coincidieron en que logra pasar de escenas cómicas a momentos profundamente dramáticos con naturalidad, manteniendo siempre una sensación de autenticidad. Su actuación ha sido señalada como uno de los principales motivos por los que la película conecta emocionalmente con buena parte del público. El personaje interpretado por Nick Robinson representa un contraste interesante. Mientras la protagonista expresa sus emociones de manera abierta, él se caracteriza por una personalidad mucho más reservada. Esa diferencia genera una dinámica que impulsa gran parte del desarrollo emocional de la película. Sin embargo, algunos críticos y espectadores debatieron si determinadas decisiones del personaje podían resultar incómodas o difíciles de aceptar desde un punto de vista realista, lo que generó conversaciones muy activas entre el público. Precisamente esa división de opiniones constituye uno de los aspectos más interesantes de la recepción de la película. Mientras muchos espectadores destacaron la sensibilidad con la que trata el duelo y la química entre los protagonistas, otros consideraron que la premisa romántica exigía suspender demasiado la incredulidad. Esa variedad de interpretaciones demuestra que la película no deja indiferente y que invita a debatir sobre los límites entre la ficción romántica y las expectativas del mundo real. Desde el punto de vista visual, la directora apuesta por una puesta en escena muy cálida. Los colores suaves, la iluminación natural y la utilización de espacios urbanos reconocibles ayudan a crear una atmósfera acogedora. La ciudad no funciona únicamente como escenario, sino como una extensión del estado emocional de los personajes, reforzando la sensación de que los recuerdos permanecen presentes en los lugares donde hemos vivido experiencias importantes. La propia directora explicó que su conexión personal con San Francisco influyó decisivamente en la ambientación de la película. La música también ocupa un lugar central dentro de la narrativa. En lugar de utilizar canciones únicamente como acompañamiento, la banda sonora ayuda a expresar aquello que los personajes no siempre son capaces de decir con palabras. La selección musical combina temas contemporáneos con composiciones originales, reforzando tanto los momentos de alegría como los de introspección. Según la directora, la música fue una parte esencial del proceso creativo desde la escritura del guión. Otro tema importante es la comunicación. La película plantea que, en una época dominada por mensajes breves y conversaciones inmediatas, escuchar la voz de otra persona puede convertirse en una experiencia profundamente emocional. Los mensajes de voz representan conversaciones detenidas en el tiempo, capaces de conservar sentimientos incluso cuando las circunstancias han cambiado por completo. También resulta interesante la manera en que el humor convive con el drama. En lugar de separar claramente ambos registros, la película permite que las escenas más emotivas incluyan pequeños momentos de ironía o espontaneidad. Ese equilibrio evita que la historia resulte excesivamente solemne y recuerda que incluso durante los periodos más difíciles, las personas continúan encontrando razones para sonreír. La dirección de Leah McKendrick demuestra una notable sensibilidad para construir escenas íntimas. Muchas conversaciones importantes se desarrollan con pocos elementos visuales, permitiendo que las interpretaciones y los silencios transmitan buena parte de la carga emocional. Ese estilo favorece un ritmo pausado que prioriza la evolución de los personajes por encima del espectáculo. En términos generales, esta parte de la película consolida sus principales virtudes: actuaciones convincentes, una propuesta emocional sincera y una reflexión sobre la memoria, la familia y la posibilidad de volver a abrirse al mundo después de una pérdida. Aunque algunas decisiones narrativas han generado opiniones encontradas, el resultado es una obra que busca equilibrar romance, humor y sensibilidad, invitando al espectador
a pensar en el valor de los vínculos que permanecen vivos a través de los recuerdos y de las voces que seguimos llevando con nosotros mucho tiempo después de haberlas escuchado por última vez. Al finalizar mensajes de voz para Isabel, queda la sensación de haber visto una película que utiliza la comedia romántica como punto de partida para hablar de temas mucho más universales. Aunque el romance constituye una parte importante de la propuesta, la verdadera esencia de la obra gira alrededor de la memoria, la importancia de las relaciones familiares y la capacidad del ser humano para reconstruirse después de atravesar experiencias dolorosas. Esa combinación explica por qué muchos espectadores conectaron con la historia incluso más allá de su componente romántico. Uno de los mensajes más significativos es que el duelo no consiste únicamente en aprender a despedirse, sino también en descubrir nuevas formas de mantener vivos los recuerdos sin quedar atrapados en el pasado. La película plantea que recordar a quienes hemos perdido no implica impedir que nuestra vida continúe avanzando. Por el contrario, esos recuerdos pueden convertirse en una fuente de fortaleza y de inspiración para afrontar nuevas etapas. El recurso de los mensajes de voz adquiere un valor simbólico especialmente interesante. En una época en la que gran parte de la comunicación se produce mediante textos breves o imágenes efímeras, escuchar la voz de una persona conserva una intensidad emocional difícil de reemplazar. Una voz transmite matices imposibles de capturar únicamente con palabras escritas. El tono, las pausas, la alegría, la tristeza e incluso la personalidad. La película convierte ese elemento cotidiano en una poderosa metáfora sobre la permanencia de los vínculos afectivos. Desde un punto de vista cinematográfico, la dirección de Leah McKendrick destaca por su sensibilidad para construir escenas íntimas. En lugar de depender constantemente de grandes momentos dramáticos, muchas de las secuencias más memorables se apoyan en conversaciones sencillas, silencios prolongados y pequeños gestos que permiten a los personajes expresar emociones complejas con naturalidad. Ese estilo narrativo favorece una experiencia cercana y auténtica. El trabajo del reparto constituye otro de los grandes pilares de la película. Zoe Deutsch vuelve a demostrar una notable facilidad para combinar humor y emoción dentro de un mismo personaje. Su interpretación consigue transmitir vulnerabilidad sin perder espontaneidad, evitando que el drama resulte excesivamente solemne. Nick Robinson aporta un contraste basado en la contención emocional, lo que genera una dinámica muy equilibrada entre ambos protagonistas y contribuye a que la relación evolucione de forma creíble. Visualmente, la película mantiene una identidad muy definida. La fotografía apuesta por colores cálidos y una iluminación natural que transmite cercanía. Los espacios cotidianos, lejos de funcionar únicamente como escenarios, reflejan el estado emocional de los personajes y ayudan a reforzar la sensación de que la memoria permanece ligada a determinados lugares. La ciudad se convierte así en un elemento narrativo más, recordando constantemente que las experiencias importantes dejan huellas tanto en las personas como en los espacios que habitan. La banda sonora merece también una mención especial. En lugar de buscar protagonismo constante, acompaña las emociones con discreción y elegancia. Las canciones y composiciones originales refuerzan el tono general de la película sin caer en el sentimentalismo excesivo, permitiendo que las interpretaciones mantengan el centro de la experiencia emocional. La recepción crítica fue, en términos generales, favorable. Diversos medios destacaron especialmente las actuaciones, el equilibrio entre humor y drama y la sensibilidad con la que la película aborda el duelo y la familia. Al mismo tiempo, algunos críticos señalaron que determinadas decisiones narrativas podían resultar demasiado idealizadas o propias de la tradición de la comedia romántica. Sin embargo, incluso quienes expresaron reservas reconocieron la sinceridad emocional del proyecto y la calidad de las interpretaciones. Entre el público también surgieron opiniones variadas. Muchos espectadores afirmaron sentirse identificados con la manera en que la película representa la pérdida y el valor de conservar pequeños recuerdos cotidianos.
Otros debatieron sobre algunos aspectos de la premisa romántica, generando conversaciones interesantes acerca de los límites entre la ficción y la realidad. Esa capacidad para provocar discusión demuestra que la película ofrece algo más que un simple entretenimiento pasajero. Otro aspecto digno de reconocimiento es la forma en que la obra entiende el amor. Más allá del romance, propone una visión amplia del afecto humano que incluye la familia, la amistad y los vínculos que continúan influyendo en nosotros, incluso cuando las personas ya no están presentes. Esa perspectiva amplía el alcance emocional de la historia y permite que diferentes espectadores encuentren elementos con los que sentirse identificados. La película también invita a reflexionar sobre la comunicación en el mundo actual. Vivimos rodeados de mensajes instantáneos, notificaciones y conversaciones fugaces, pero pocas veces dedicamos tiempo a escuchar con verdadera atención. Los mensajes de voz representan precisamente esa pausa, un espacio donde la comunicación conserva un ritmo más humano y donde la voz se convierte en un puente entre el pasado y el presente. En términos de legado, Mensajes de voz para Isabel demuestra que las comedias románticas continúan evolucionando. En lugar de apoyarse únicamente en fórmulas tradicionales, incorpora preocupaciones contemporáneas relacionadas con la tecnología, la memoria y las nuevas formas de establecer relaciones personales. Esa combinación entre elementos clásicos y modernos contribuye a que la película resulte accesible tanto para quienes disfrutan del romance como para quienes buscan historias centradas en el crecimiento emocional de los personajes. En definitiva, la película ofrece una propuesta cálida, sensible y optimista que recuerda la importancia de valorar las personas que forman parte de nuestra vida y de conservar aquello que realmente permanece cuando el tiempo sigue avanzando. Gracias a un reparto convincente, una dirección delicada, una fotografía acogedora y una reflexión sincera sobre la memoria y el amor, Mensajes de voz para Isabel consigue diferenciarse dentro del panorama actual de las comedias románticas. Más que limitarse a contar una historia sentimental, invita a pensar en el poder que tienen las voces, los recuerdos y las pequeñas conversaciones para acompañarnos incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Esa capacidad para combinar emoción, humor y esperanza constituye, probablemente, la razón por la que la película ha encontrado un lugar especial entre muchos espectadores y confirma que las historias más sencillas, cuando están contadas con honestidad, pueden dejar una huella duradera. En los últimos años, las comedias románticas han experimentado un importante renacimiento gracias a las plataformas de streaming. Después de un periodo en el que el género parecía haber perdido protagonismo frente a las grandes producciones de acción y las franquicias cinematográficas, comenzaron a aparecer historias que recuperaban el encanto de las relaciones humanas, pero adaptadas a las preocupaciones y formas de comunicación del siglo XXI. Dentro de ese contexto, llegó Mensajes de voz para Isabel, Voicemails for Isabel, una película escrita y dirigida por Lea McKendrick y protagonizada por Zoe Deutch y Nick Robinson, que rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vistos de Netflix y recibió una acogida muy positiva entre buena parte del público. Lo primero que llama la atención de la película es su premisa. En lugar de recurrir al clásico encuentro casual entre dos desconocidos, la historia utiliza un medio de comunicación que hoy parece casi olvidado: los mensajes de voz. A través de ese recurso, la película plantea una reflexión sobre la manera en que la tecnología puede conservar recuerdos, emociones y vínculos con personas que ya no están presentes. Aunque vivimos rodeados de mensajes instantáneos y videollamadas, una simple grabación de voz puede convertirse en un objeto de enorme valor sentimental, porque captura algo que ninguna fotografía puede reproducir completamente: el tono, las pausas y la personalidad de quien habla. Uno de los mayores aciertos del guión consiste en utilizar esa idea como punto de partida para explorar el duelo desde una perspectiva optimista. En lugar de presentar una historia dominada únicamente por la tristeza, la película combina momentos de humor con situaciones profundamente emotivas.
Esa mezcla permite que el relato avance con naturalidad y evita que el tono resulte excesivamente dramático. Visualmente, la directora apuesta por un estilo cálido y luminoso. La fotografía utiliza colores suaves y una iluminación natural que transmite cercanía. Lejos de construir un ambiente melancólico durante toda la película, las imágenes recuerdan constantemente que la historia también habla sobre la posibilidad de seguir adelante después de una pérdida. Las calles, los espacios cotidianos y los escenarios urbanos contribuyen a crear un mundo reconocible en el que las emociones de los personajes ocupan siempre el primer plano. La interpretación de Zoe Deutch constituye uno de los pilares fundamentales de la película. A lo largo de su carrera ha demostrado una notable capacidad para combinar comedia y drama sin perder autenticidad. Y aquí vuelve a utilizar ese equilibrio para construir un personaje cercano, espontáneo y emocionalmente complejo. Numerosos críticos destacaron precisamente su actuación como uno de los principales motivos del éxito de la película. Por su parte, Nick Robinson aporta un estilo interpretativo más contenido, basado en pequeños gestos y silencios. Esa diferencia entre ambos protagonistas genera una dinámica interesante, ya que las personalidades contrastan sin sentirse incompatibles. La química entre los dos actores fue uno de los aspectos más elogiados por la crítica y por muchos espectadores. Otro elemento que merece reconocimiento es el trabajo de Lea McKendrick como guionista y directora. La película evita caer constantemente en los lugares comunes del género romántico y dedica tiempo suficiente a desarrollar las emociones de sus personajes. Más que centrarse únicamente en la posibilidad de una relación sentimental, también explora temas como la familia, la memoria, el proceso de aceptar una pérdida y la dificultad de reconstruir la propia vida después de un acontecimiento doloroso. La música desempeña igualmente un papel importante. En muchas escenas no busca manipular las emociones del espectador mediante composiciones excesivamente dramáticas, sino acompañar el estado emocional de los personajes con delicadeza. Ese enfoque permite que los momentos más íntimos resulten naturales y evita que la película caiga en un sentimentalismo exagerado. Desde un punto de vista temático, la obra plantea una reflexión interesante sobre la comunicación. En una época en la que gran parte de las conversaciones se reducen a mensajes breves o reacciones instantáneas, la película recupera el valor de escuchar con atención. Un mensaje de voz obliga a detenerse, prestar atención y conectar con la persona que habla. Esa idea se convierte en uno de los pilares emocionales de toda la propuesta. También resulta interesante observar cómo la película utiliza el humor para equilibrar las escenas más emotivas. Las situaciones cotidianas, los diálogos ingeniosos y las pequeñas contradicciones de los personajes aportan ligereza, sin restar importancia a los conflictos emocionales. Ese equilibrio explica por qué muchos espectadores describieron la experiencia como una combinación de risas y lágrimas, una característica habitual de las comedias románticas más recordadas. En cuanto al apartado técnico, la dirección artística apuesta por espacios cotidianos que transmiten sensación de autenticidad. No se trata de escenarios excesivamente idealizados, sino de lugares donde la vida diaria continúa mientras los personajes intentan encontrar un nuevo equilibrio emocional. Esa decisión favorece la inmersión y hace que las situaciones resulten más cercanas. Otro aspecto destacable es el ritmo narrativo. La película no intenta acelerar constantemente los acontecimientos, sino que permite que determinadas conversaciones y silencios respiren. Esa pausa narrativa contribuye a desarrollar mejor las emociones de los protagonistas y diferencia a la película de otras producciones románticas que dependen casi exclusivamente de giros argumentales. En conjunto, esta primera parte permite comprender por qué Mensajes de voz para Isabel logró destacar dentro de un género tan competitivo. Su combinación de una premisa original, interpretaciones sólidas, una dirección sensible y una reflexión sobre la memoria, la pérdida y la esperanza, ofrece una propuesta que busca emocionar sin perder el sentido del humor. Más que apoyarse únicamente en el romance, la película invita a pensar en el valor de las personas que dejan una huella en nuestra vida y en cómo,
incluso después de una despedida, sus voces pueden seguir acompañándonos de formas inesperadas. Después de establecer una premisa tan inusual, Mensajes de voz para Isabel dedica buena parte de su desarrollo a explorar las emociones de sus personajes antes que a depender de los giros narrativos. Ese enfoque diferencia a la película de muchas comedias románticas recientes, ya que el centro de la historia no es únicamente la posibilidad de un romance, sino el proceso de aprender a convivir con la ausencia de un ser querido. Diversos críticos señalaron que la película funciona como dos historias de amor al mismo tiempo, una sobre el vínculo entre hermanas y otra sobre una conexión romántica inesperada. Uno de los temas más sólidos es el duelo. La película evita presentarlo como un proceso lineal o sencillo y muestra cómo cada persona encuentra mecanismos distintos para conservar el recuerdo de quienes ya no están. En este contexto, los mensajes de voz dejan de ser un simple recurso tecnológico y se convierten en un símbolo de la necesidad humana de seguir dialogando con el pasado. La voz posee una capacidad especial para transmitir cercanía, y la película aprovecha esa idea para construir algunos de sus momentos más emotivos. La protagonista está escrita como un personaje imperfecto. No intenta aparentar fortaleza constante ni esconder sus contradicciones. A lo largo de la película alterna momentos de optimismo con otros de frustración, inseguridad y humor espontáneo. Esa combinación permite que resulte creíble y cercana, alejándose de la imagen idealizada que suele aparecer en muchas comedias románticas tradicionales. La interpretación de Zoe Deutch sostiene gran parte del peso emocional del relato. Numerosos críticos coincidieron en que logra pasar de escenas cómicas a momentos profundamente dramáticos con naturalidad, manteniendo siempre una sensación de autenticidad. Su actuación ha sido señalada como uno de los principales motivos por los que la película conecta emocionalmente con buena parte del público. El personaje interpretado por Nick Robinson representa un contraste interesante. Mientras la protagonista expresa sus emociones de manera abierta, él se caracteriza por una personalidad mucho más reservada. Esa diferencia genera una dinámica que impulsa gran parte del desarrollo emocional de la película. Sin embargo, algunos críticos y espectadores debatieron si determinadas decisiones del personaje podían resultar incómodas o difíciles de aceptar desde un punto de vista realista, lo que generó conversaciones muy activas entre el público. Precisamente esa división de opiniones constituye uno de los aspectos más interesantes de la recepción de la película. Mientras muchos espectadores destacaron la sensibilidad con la que trata el duelo y la química entre los protagonistas, otros consideraron que la premisa romántica exigía suspender demasiado la incredulidad. Esa variedad de interpretaciones demuestra que la película no deja indiferente y que invita a debatir sobre los límites entre la ficción romántica y las expectativas del mundo real. Desde el punto de vista visual, la directora apuesta por una puesta en escena muy cálida. Los colores suaves, la iluminación natural y la utilización de espacios urbanos reconocibles ayudan a crear una atmósfera acogedora. La ciudad no funciona únicamente como escenario, sino como una extensión del estado emocional de los personajes, reforzando la sensación de que los recuerdos permanecen presentes en los lugares donde hemos vivido experiencias importantes. La propia directora explicó que su conexión personal con San Francisco influyó decisivamente en la ambientación de la película. La música también ocupa un lugar central dentro de la narrativa. En lugar de utilizar canciones únicamente como acompañamiento, la banda sonora ayuda a expresar aquello que los personajes no siempre son capaces de decir con palabras. La selección musical combina temas contemporáneos con composiciones originales, reforzando tanto los momentos de alegría como los de introspección. Según la directora, la música fue una parte esencial del proceso creativo desde la escritura del guión. Otro tema importante es la comunicación. La película plantea que, en una época dominada por mensajes breves y conversaciones inmediatas, escuchar la voz de otra persona puede convertirse en una experiencia profundamente emocional. Los mensajes de voz representan conversaciones detenidas en el tiempo,
capaces de conservar sentimientos incluso cuando las circunstancias han cambiado por completo. También resulta interesante la manera en que el humor convive con el drama. En lugar de separar claramente ambos registros, la película permite que las escenas más emotivas incluyan pequeños momentos de ironía o espontaneidad. Ese equilibrio evita que la historia resulte excesivamente solemne y recuerda que incluso durante los periodos más difíciles, las personas continúan encontrando razones para sonreír. La dirección de Leah McKendrick demuestra una notable sensibilidad para construir escenas íntimas. Muchas conversaciones importantes se desarrollan con pocos elementos visuales, permitiendo que las interpretaciones y los silencios transmitan buena parte de la carga emocional. Ese estilo favorece un ritmo pausado que prioriza la evolución de los personajes por encima del espectáculo. En términos generales, esta parte de la película consolida sus principales virtudes: actuaciones convincentes, una propuesta emocional sincera y una reflexión sobre la memoria, la familia y la posibilidad de volver a abrirse al mundo después de una pérdida. Aunque algunas decisiones narrativas han generado opiniones encontradas, el resultado es una obra que busca equilibrar romance, humor y sensibilidad, invitando al espectador a pensar en el valor de los vínculos que permanecen vivos a través de los recuerdos y de las voces que seguimos llevando con nosotros mucho tiempo después de haberlas escuchado por última vez. Al finalizar Mensajes de Voz para Isabel, queda la sensación de haber visto una película que utiliza la comedia romántica como punto de partida para hablar de temas mucho más universales. Aunque el romance constituye una parte importante de la propuesta, la verdadera esencia de la obra gira alrededor de la memoria, la importancia de las relaciones familiares y la capacidad del ser humano para reconstruirse después de atravesar experiencias dolorosas. Esa combinación explica por qué muchos espectadores conectaron con la historia incluso más allá de su componente romántico. Uno de los mensajes más significativos es que el duelo no consiste únicamente en aprender a despedirse, sino también en descubrir nuevas formas de mantener vivos los recuerdos sin quedar atrapados en el pasado. La película plantea que recordar a quienes hemos perdido no implica impedir que nuestra vida continúe avanzando. Por el contrario, esos recuerdos pueden convertirse en una fuente de fortaleza y de inspiración para afrontar nuevas etapas. El recurso de los mensajes de voz adquiere un valor simbólico especialmente interesante. En una época en la que gran parte de la comunicación se produce mediante textos breves o imágenes efímeras, escuchar la voz de una persona conserva una intensidad emocional difícil de reemplazar. Una voz transmite matices imposibles de capturar únicamente con palabras escritas. El tono, las pausas, la alegría, la tristeza e incluso la personalidad. La película convierte ese elemento cotidiano en una poderosa metáfora sobre la permanencia de los vínculos afectivos. Desde un punto de vista cinematográfico, la dirección de Leah McKendrick destaca por su sensibilidad para construir escenas íntimas. En lugar de depender constantemente de grandes momentos dramáticos, muchas de las secuencias más memorables se apoyan en conversaciones sencillas, silencios prolongados y pequeños gestos que permiten a los personajes expresar emociones complejas con naturalidad. Ese estilo narrativo favorece una experiencia cercana y auténtica. El trabajo del reparto constituye otro de los grandes pilares de la película. Zoe Deutsch vuelve a demostrar una notable facilidad para combinar humor y emoción dentro de un mismo personaje. Su interpretación consigue transmitir vulnerabilidad sin perder espontaneidad, evitando que el drama resulte excesivamente solemne. Nick Robinson aporta un contraste basado en la contención emocional, lo que genera una dinámica muy equilibrada entre ambos protagonistas y contribuye a que la relación evolucione de forma creíble. Visualmente, la película mantiene una identidad muy definida. La fotografía apuesta por colores cálidos y una iluminación natural que transmite cercanía. Los espacios cotidianos, lejos de funcionar únicamente como escenarios, reflejan el estado emocional de los personajes y ayudan a reforzar la sensación de que la memoria permanece ligada a determinados lugares.
La ciudad se convierte así en un elemento narrativo más, recordando constantemente que las experiencias importantes dejan huellas tanto en las personas como en los espacios que habitan. La banda sonora merece también una mención especial. En lugar de buscar protagonismo constante, acompaña las emociones con discreción y elegancia. Las canciones y composiciones originales refuerzan el tono general de la película sin caer en el sentimentalismo excesivo, permitiendo que las interpretaciones mantengan el centro de la experiencia emocional. La recepción crítica fue, en términos generales, favorable. Diversos medios destacaron especialmente las actuaciones, el equilibrio entre humor y drama y la sensibilidad con la que la película aborda el duelo y la familia. Al mismo tiempo, algunos críticos señalaron que determinadas decisiones narrativas podían resultar demasiado idealizadas o propias de la tradición de la comedia romántica. Sin embargo, incluso quienes expresaron reservas, reconocieron la sinceridad emocional del proyecto y la calidad de las interpretaciones. Entre el público también surgieron opiniones variadas. Muchos espectadores afirmaron sentirse identificados con la manera en que la película representa la pérdida y el valor de conservar pequeños recuerdos cotidianos. Otros debatieron sobre algunos aspectos de la premisa romántica, generando conversaciones interesantes acerca de los límites entre la ficción y la realidad. Esa capacidad para provocar discusión demuestra que la película ofrece algo más que un simple entretenimiento pasajero. Otro aspecto digno de reconocimiento es la forma en que la obra entiende el amor. Más allá del romance, propone una visión amplia del afecto humano que incluye la familia, la amistad y los vínculos que continúan influyendo en nosotros, incluso cuando las personas ya no están presentes. Esa perspectiva amplía el alcance emocional de la historia y permite que diferentes espectadores encuentren elementos con los que sentirse identificados. La película también invita a reflexionar sobre la comunicación en el mundo actual. Vivimos rodeados de mensajes instantáneos, notificaciones y conversaciones fugaces, pero pocas veces dedicamos tiempo a escuchar con verdadera atención. Los mensajes de voz representan precisamente esa pausa, un espacio donde la comunicación conserva un ritmo más humano y donde la voz se convierte en un puente entre el pasado y el presente. En términos de legado, Mensajes de voz para Isabel demuestra que las comedias románticas continúan evolucionando. En lugar de apoyarse únicamente en fórmulas tradicionales, incorpora preocupaciones contemporáneas relacionadas con la tecnología, la memoria y las nuevas formas de establecer relaciones personales. Esa combinación entre elementos clásicos y modernos contribuye a que la película resulte accesible tanto para quienes disfrutan del romance como para quienes buscan historias centradas en el crecimiento emocional de los personajes. En definitiva, la película ofrece una propuesta cálida, sensible y optimista que recuerda la importancia de valorar las personas que forman parte de nuestra vida y de conservar aquello que realmente permanece cuando el tiempo sigue avanzando. Gracias a un reparto convincente, una dirección delicada, una fotografía acogedora y una reflexión sincera sobre la memoria y el amor, Mensajes de voz para Isabel consigue diferenciarse dentro del panorama actual de las comedias románticas. Más que limitarse a contar una historia sentimental, invita a pensar en el poder que tienen las voces, los recuerdos y las pequeñas conversaciones para acompañarnos incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Esa capacidad para combinar emoción, humor y esperanza constituye, probablemente, la razón por la que la película ha encontrado un lugar especial entre muchos espectadores y confirma que las historias más sencillas, cuando están contadas con honestidad, pueden dejar una huella duradera. En los últimos años, las comedias románticas han experimentado un importante renacimiento gracias a las plataformas de streaming. Después de un periodo en el que el género parecía haber perdido protagonismo frente a las grandes producciones de acción y las franquicias cinematográficas, comenzaron a aparecer historias que recuperaban el encanto de las relaciones humanas, pero adaptadas a las preocupaciones y formas de comunicación del siglo XXI. Dentro de ese contexto,
llegó Mensajes de voz para Isabel, Voicemails for Isabel, una película escrita y dirigida por Leah McKendrick y protagonizada por Zoe Deutch y Nick Robinson, que rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vistos de Netflix y recibió una acogida muy positiva entre buena parte del público. Lo primero que llama la atención de la película es su premisa. En lugar de recurrir al clásico encuentro casual entre dos desconocidos, la historia utiliza un medio de comunicación que hoy parece casi olvidado: los mensajes de voz. A través de ese recurso, la película plantea una reflexión sobre la manera en que la tecnología puede conservar recuerdos, emociones y vínculos con personas que ya no están presentes. Aunque vivimos rodeados de mensajes instantáneos y videollamadas, una simple grabación de voz puede convertirse en un objeto de enorme valor sentimental, porque captura algo que ninguna fotografía puede reproducir completamente: el tono, las pausas y la personalidad de quien habla. Uno de los mayores aciertos del guión consiste en utilizar esa idea como punto de partida para explorar el duelo desde una perspectiva optimista. En lugar de presentar una historia dominada únicamente por la tristeza, la película combina momentos de humor con situaciones profundamente emotivas. Esa mezcla permite que el relato avance con naturalidad y evita que el tono resulte excesivamente dramático. Visualmente, la directora apuesta por un estilo cálido y luminoso. La fotografía utiliza colores suaves y una iluminación natural que transmite cercanía. Lejos de construir un ambiente melancólico durante toda la película, las imágenes recuerdan constantemente que la historia también habla sobre la posibilidad de seguir adelante después de una pérdida. Las calles, los espacios cotidianos y los escenarios urbanos contribuyen a crear un mundo reconocible en el que las emociones de los personajes ocupan siempre el primer plano. La interpretación de Zoe Deutch constituye uno de los pilares fundamentales de la película. A lo largo de su carrera ha demostrado una notable capacidad para combinar comedia y drama sin perder autenticidad, y aquí vuelve a utilizar ese equilibrio para construir un personaje cercano, espontáneo y emocionalmente complejo. Numerosos críticos destacaron precisamente su actuación como uno de los principales motivos del éxito de la película. Por su parte, Nick Robinson aporta un estilo interpretativo más contenido, basado en pequeños gestos y silencios. Esa diferencia entre ambos protagonistas genera una dinámica interesante, ya que las personalidades contrastan sin sentirse incompatibles. La química entre los dos actores fue uno de los aspectos más elogiados por la crítica y por muchos espectadores. Otro elemento que merece reconocimiento es el trabajo de Leah McKendrick como guionista y directora. La película evita caer constantemente en los lugares comunes del género romántico y dedica tiempo suficiente a desarrollar las emociones de sus personajes. Más que centrarse únicamente en la posibilidad de una relación sentimental, también explora temas como la familia, la memoria, el proceso de aceptar una pérdida y la dificultad de reconstruir la propia vida después de un acontecimiento doloroso. La música desempeña igualmente un papel importante. En muchas escenas no busca manipular las emociones del espectador mediante composiciones excesivamente dramáticas, sino acompañar el estado emocional de los personajes con delicadeza. Ese enfoque permite que los momentos más íntimos resulten naturales y evita que la película caiga en un sentimentalismo exagerado. Desde un punto de vista temático, la obra plantea una reflexión interesante sobre la comunicación. En una época en la que gran parte de las conversaciones se reducen a mensajes breves o reacciones instantáneas, la película recupera el valor de escuchar con atención. Un mensaje de voz obliga a detenerse, prestar atención y conectar con la persona que habla. Esa idea se convierte en uno de los pilares emocionales de toda la propuesta. También resulta interesante observar cómo la película utiliza el humor para equilibrar las escenas más emotivas. Las situaciones cotidianas, los diálogos ingeniosos y las pequeñas contradicciones de los personajes aportan ligereza, sin restar importancia a los conflictos emocionales. Ese equilibrio explica por qué muchos espectadores describieron la experiencia como una combinación de risas y lágrimas,
una característica habitual de las comedias románticas más recordadas. En cuanto al apartado técnico, la dirección artística apuesta por espacios cotidianos que transmiten sensación de autenticidad. No se trata de escenarios excesivamente idealizados, sino de lugares donde la vida diaria continúa mientras los personajes intentan encontrar un nuevo equilibrio emocional. Esa decisión favorece la inmersión y hace que las situaciones resulten más cercanas. Otro aspecto destacable es el ritmo narrativo. La película no intenta acelerar constantemente los acontecimientos, sino que permite que determinadas conversaciones y silencios respiren. Esa pausa narrativa contribuye a desarrollar mejor las emociones de los protagonistas y diferencia a la película de otras producciones románticas que dependen casi exclusivamente de giros argumentales. En conjunto, esta primera parte permite comprender por qué Mensajes de voz para Isabel logró destacar dentro de un género tan competitivo. Su combinación de una premisa original, interpretaciones sólidas, una dirección sensible y una reflexión sobre la memoria, la pérdida y la esperanza, ofrece una propuesta que busca emocionar sin perder el sentido del humor. Más que apoyarse únicamente en el romance, la película invita a pensar en el valor de las personas que dejan una huella en nuestra vida y en cómo, incluso después de una despedida, sus voces pueden seguir acompañándonos de formas inesperadas. Después de establecer una premisa tan inusual, Mensajes de voz para Isabel dedica buena parte de su desarrollo a explorar las emociones de sus personajes antes que a depender de los giros narrativos. Ese enfoque diferencia a la película de muchas comedias románticas recientes, ya que el centro de la historia no es únicamente la posibilidad de un romance, sino el proceso de aprender a convivir con la ausencia de un ser querido. Diversos críticos señalaron que la película funciona como dos historias de amor al mismo tiempo, una sobre el vínculo entre hermanas y otra sobre una conexión romántica inesperada. Uno de los temas más sólidos es el duelo. La película evita presentarlo como un proceso lineal o sencillo y muestra cómo cada persona encuentra mecanismos distintos para conservar el recuerdo de quienes ya no están. En este contexto, los mensajes de voz dejan de ser un simple recurso tecnológico y se convierten en un símbolo de la necesidad humana de seguir dialogando con el pasado. La voz posee una capacidad especial para transmitir cercanía, y la película aprovecha esa idea para construir algunos de sus momentos más emotivos. La protagonista está escrita como un personaje imperfecto. No intenta aparentar fortaleza constante ni esconder sus contradicciones. A lo largo de la película alterna momentos de optimismo con otros de frustración, inseguridad y humor espontáneo. Esa combinación permite que resulte creíble y cercana, alejándose de la imagen idealizada que suele aparecer en muchas comedias románticas tradicionales. La interpretación de Zoe Deutch sostiene gran parte del peso emocional del relato. Numerosos críticos coincidieron en que logra pasar de escenas cómicas a momentos profundamente dramáticos con naturalidad, manteniendo siempre una sensación de autenticidad. Su actuación ha sido señalada como uno de los principales motivos por los que la película conecta emocionalmente con buena parte del público. El personaje interpretado por Nick Robinson representa un contraste interesante. Mientras la protagonista expresa sus emociones de manera abierta, él se caracteriza por una personalidad mucho más reservada. Esa diferencia genera una dinámica que impulsa gran parte del desarrollo emocional de la película. Sin embargo, algunos críticos y espectadores debatieron si determinadas decisiones del personaje podían resultar incómodas o difíciles de aceptar desde un punto de vista realista, lo que generó conversaciones muy activas entre el público. Precisamente esa división de opiniones constituye uno de los aspectos más interesantes de la recepción de la película. Mientras muchos espectadores destacaron la sensibilidad con la que trata el duelo y la química entre los protagonistas, otros consideraron que la premisa romántica exigía suspender demasiado la incredulidad. Esa variedad de interpretaciones demuestra que la película no deja indiferente y que invita a debatir sobre los límites entre la ficción romántica y las expectativas del mundo real. Desde el punto de vista visual, la directora apuesta por una puesta en escena muy cálida.
Los colores suaves, la iluminación natural y la utilización de espacios urbanos reconocibles ayudan a crear una atmósfera acogedora. La ciudad no funciona únicamente como escenario, sino como una extensión del estado emocional de los personajes, reforzando la sensación de que los recuerdos permanecen presentes en los lugares donde hemos vivido experiencias importantes. La propia directora explicó que su conexión personal con San Francisco influyó decisivamente en la ambientación de la película. La música también ocupa un lugar central dentro de la narrativa. En lugar de utilizar canciones únicamente como acompañamiento, la banda sonora ayuda a expresar aquello que los personajes no siempre son capaces de decir con palabras. La selección musical combina temas contemporáneos con composiciones originales, reforzando tanto los momentos de alegría como los de introspección. Según la directora, la música fue una parte esencial del proceso creativo desde la escritura del guión. Otro tema importante es la comunicación. La película plantea que, en una época dominada por mensajes breves y conversaciones inmediatas, escuchar la voz de otra persona puede convertirse en una experiencia profundamente emocional. Los mensajes de voz representan conversaciones detenidas en el tiempo, capaces de conservar sentimientos incluso cuando las circunstancias han cambiado por completo. También resulta interesante la manera en que el humor convive con el drama. En lugar de separar claramente ambos registros, la película permite que las escenas más emotivas incluyan pequeños momentos de ironía o espontaneidad. Ese equilibrio evita que la historia resulte excesivamente solemne y recuerda que incluso durante los periodos más difíciles, las personas continúan encontrando razones para sonreír. La dirección de Leah McKendrick demuestra una notable sensibilidad para construir escenas íntimas. Muchas conversaciones importantes se desarrollan con pocos elementos visuales, permitiendo que las interpretaciones y los silencios transmitan buena parte de la carga emocional. Ese estilo favorece un ritmo pausado que prioriza la evolución de los personajes por encima del espectáculo. En términos generales, esta parte de la película consolida sus principales virtudes: actuaciones convincentes, una propuesta emocional sincera y una reflexión sobre la memoria, la familia y la posibilidad de volver a abrirse al mundo después de una pérdida. Aunque algunas decisiones narrativas han generado opiniones encontradas, el resultado es una obra que busca equilibrar romance, humor y sensibilidad, invitando al espectador a pensar en el valor de los vínculos que permanecen vivos a través de los recuerdos y de las voces que seguimos llevando con nosotros mucho tiempo después de haberlas escuchado por última vez. Al finalizar Mensajes de voz para Isabel, queda la sensación de haber visto una película que utiliza la comedia romántica como punto de partida para hablar de temas mucho más universales. Aunque el romance constituye una parte importante de la propuesta, la verdadera esencia de la obra gira alrededor de la memoria, la importancia de las relaciones familiares y la capacidad del ser humano para reconstruirse después de atravesar experiencias dolorosas. Esa combinación explica por qué muchos espectadores conectaron con la historia incluso más allá de su componente romántico. Uno de los mensajes más significativos es que el duelo no consiste únicamente en aprender a despedirse, sino también en descubrir nuevas formas de mantener vivos los recuerdos sin quedar atrapados en el pasado. La película plantea que recordar a quienes hemos perdido no implica impedir que nuestra vida continúe avanzando. Por el contrario, esos recuerdos pueden convertirse en una fuente de fortaleza y de inspiración para afrontar nuevas etapas. El recurso de los mensajes de voz adquiere un valor simbólico especialmente interesante. En una época en la que gran parte de la comunicación se produce mediante textos breves o imágenes efímeras, escuchar la voz de una persona conserva una intensidad emocional difícil de reemplazar. Una voz transmite matices imposibles de capturar únicamente con palabras escritas. El tono, las pausas, la alegría, la tristeza e incluso la personalidad. La película convierte ese elemento cotidiano en una poderosa metáfora sobre la permanencia de los vínculos afectivos. Desde un punto de vista cinematográfico, la dirección de Leah McKendrick
destaca por su sensibilidad para construir escenas íntimas. En lugar de depender constantemente de grandes momentos dramáticos, muchas de las secuencias más memorables se apoyan en conversaciones sencillas, silencios prolongados y pequeños gestos que permiten a los personajes expresar emociones complejas con naturalidad. Ese estilo narrativo favorece una experiencia cercana y auténtica. El trabajo del reparto constituye otro de los grandes pilares de la película. Zoe Deutch vuelve a demostrar una notable facilidad para combinar humor y emoción dentro de un mismo personaje. Su interpretación consigue transmitir vulnerabilidad sin perder espontaneidad, evitando que el drama resulte excesivamente solemne. Nick Robinson aporta un contraste basado en la contención emocional, lo que genera una dinámica muy equilibrada entre ambos protagonistas y contribuye a que la relación evolucione de forma creíble. Visualmente, la película mantiene una identidad muy definida. La fotografía apuesta por colores cálidos y una iluminación natural que transmite cercanía. Los espacios cotidianos, lejos de funcionar únicamente como escenarios, reflejan el estado emocional de los personajes y ayudan a reforzar la sensación de que la memoria permanece ligada a determinados lugares. La ciudad se convierte así en un elemento narrativo más, recordando constantemente que las experiencias importantes dejan huellas tanto en las personas como en los espacios que habitan. La banda sonora merece también una mención especial. En lugar de buscar protagonismo constante, acompaña las emociones con discreción y elegancia. Las canciones y composiciones originales refuerzan el tono general de la película sin caer en el sentimentalismo excesivo, permitiendo que las interpretaciones mantengan el centro de la experiencia emocional. La recepción crítica fue, en términos generales, favorable. Diversos medios destacaron especialmente las actuaciones, el equilibrio entre humor y drama y la sensibilidad con la que la película aborda el duelo y la familia. Al mismo tiempo, algunos críticos señalaron que determinadas decisiones narrativas podían resultar demasiado idealizadas o propias de la tradición de la comedia romántica. Sin embargo, incluso quienes expresaron reservas, reconocieron la sinceridad emocional del proyecto y la calidad de las interpretaciones. Entre el público también surgieron opiniones variadas. Muchos espectadores afirmaron sentirse identificados con la manera en que la película representa la pérdida y el valor de conservar pequeños recuerdos cotidianos. Otros debatieron sobre algunos aspectos de la premisa romántica, generando conversaciones interesantes acerca de los límites entre la ficción y la realidad. Esa capacidad para provocar discusión demuestra que la película ofrece algo más que un simple entretenimiento pasajero. Otro aspecto digno de reconocimiento es la forma en que la obra entiende el amor. Más allá del romance, propone una visión amplia del afecto humano que incluye la familia, la amistad y los vínculos que continúan influyendo en nosotros, incluso cuando las personas ya no están presentes. Esa perspectiva amplía el alcance emocional de la historia y permite que diferentes espectadores encuentren elementos con los que sentirse identificados. La película también invita a reflexionar sobre la comunicación en el mundo actual. Vivimos rodeados de mensajes instantáneos, notificaciones y conversaciones fugaces, pero pocas veces dedicamos tiempo a escuchar con verdadera atención. Los mensajes de voz representan precisamente esa pausa, un espacio donde la comunicación conserva un ritmo más humano y donde la voz se convierte en un puente entre el pasado y el presente. En términos de legado, Mensajes de voz para Isabel demuestra que las comedias románticas continúan evolucionando. En lugar de apoyarse únicamente en fórmulas tradicionales, incorpora preocupaciones contemporáneas relacionadas con la tecnología, la memoria y las nuevas formas de establecer relaciones personales. Esa combinación entre elementos clásicos y modernos contribuye a que la película resulte accesible tanto para quienes disfrutan del romance como para quienes buscan historias centradas en el crecimiento emocional de los personajes. En definitiva, la película ofrece una propuesta cálida, sensible y optimista que recuerda la importancia de valorar las personas que forman parte de nuestra vida y de conservar aquello que realmente permanece
cuando el tiempo sigue avanzando. Gracias a un reparto convincente, una dirección delicada, una fotografía acogedora y una reflexión sincera sobre la memoria y el amor, Mensajes de voz para Isabel consigue diferenciarse dentro del panorama actual de las comedias románticas. Más que limitarse a contar una historia sentimental, invita a pensar en el poder que tienen las voces, los recuerdos y las pequeñas conversaciones para acompañarnos incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Esa capacidad para combinar emoción, humor y esperanza constituye, probablemente, la razón por la que la película ha encontrado un lugar especial entre muchos espectadores y confirma que las historias más sencillas, cuando están contadas con honestidad, pueden dejar una huella duradera. En los últimos años, las comedias románticas han experimentado un importante renacimiento gracias a las plataformas de streaming. Después de un periodo en el que el género parecía haber perdido protagonismo frente a las grandes producciones de acción y las franquicias cinematográficas, comenzaron a aparecer historias que recuperaban el encanto de las relaciones humanas, pero adaptadas a las preocupaciones y formas de comunicación del siglo XXI. Dentro de ese contexto, llegó Mensajes de voz para Isabel, Voicemails for Isabel, una película escrita y dirigida por Lea McKendrick y protagonizada por Zoe Deutch y Nick Robinson, que rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vistos de Netflix y recibió una acogida muy positiva entre buena parte del público. Lo primero que llama la atención de la película es su premisa. En lugar de recurrir al clásico encuentro casual entre dos desconocidos, la historia utiliza un medio de comunicación que hoy parece casi olvidado: los mensajes de voz. A través de ese recurso, la película plantea una reflexión sobre la manera en que la tecnología puede conservar recuerdos, emociones y vínculos con personas que ya no están presentes. Aunque vivimos rodeados de mensajes instantáneos y videollamadas, una simple grabación de voz puede convertirse en un objeto de enorme valor sentimental, porque captura algo que ninguna fotografía puede reproducir completamente: el tono, las pausas y la personalidad de quien habla. Uno de los mayores aciertos del guión consiste en utilizar esa idea como punto de partida para explorar el duelo desde una perspectiva optimista. En lugar de presentar una historia dominada únicamente por la tristeza, la película combina momentos de humor con situaciones profundamente emotivas. Esa mezcla permite que el relato avance con naturalidad y evita que el tono resulte excesivamente dramático. Visualmente, la directora apuesta por un estilo cálido y luminoso. La fotografía utiliza colores suaves y una iluminación natural que transmite cercanía. Lejos de construir un ambiente melancólico durante toda la película, las imágenes recuerdan constantemente que la historia también habla sobre la posibilidad de seguir adelante después de una pérdida. Las calles, los espacios cotidianos y los escenarios urbanos contribuyen a crear un mundo reconocible en el que las emociones de los personajes ocupan siempre el primer plano. La interpretación de Zoe Deutch constituye uno de los pilares fundamentales de la película. A lo largo de su carrera ha demostrado una notable capacidad para combinar comedia y drama sin perder autenticidad, y aquí vuelve a utilizar ese equilibrio para construir un personaje cercano, espontáneo y emocionalmente complejo. Numerosos críticos destacaron precisamente su actuación como uno de los principales motivos del éxito de la película. Por su parte, Nick Robinson aporta un estilo interpretativo más contenido, basado en pequeños gestos y silencios. Esa diferencia entre ambos protagonistas genera una dinámica interesante, ya que las personalidades contrastan sin sentirse incompatibles. La química entre los dos actores fue uno de los aspectos más elogiados por la crítica y por muchos espectadores. Otro elemento que merece reconocimiento es el trabajo de Lea McKendrick como guionista y directora. La película evita caer constantemente en los lugares comunes del género romántico y dedica tiempo suficiente a desarrollar las emociones de sus personajes. Más que centrarse únicamente en la posibilidad de una relación sentimental, también explora temas como la familia, la memoria, el proceso de aceptar una pérdida y la dificultad de reconstruir la propia vida
después de un acontecimiento doloroso. La música desempeña igualmente un papel importante. En muchas escenas no busca manipular las emociones del espectador mediante composiciones excesivamente dramáticas, sino acompañar el estado emocional de los personajes con delicadeza. Ese enfoque permite que los momentos más íntimos resulten naturales y evita que la película caiga en un sentimentalismo exagerado. Desde un punto de vista temático, la obra plantea una reflexión interesante sobre la comunicación. En una época en la que gran parte de las conversaciones se reducen a mensajes breves o reacciones instantáneas, la película recupera el valor de escuchar con atención. Un mensaje de voz obliga a detenerse, prestar atención y conectar con la persona que habla. Esa idea se convierte en uno de los pilares emocionales de toda la propuesta. También resulta interesante observar cómo la película utiliza el humor para equilibrar las escenas más emotivas. Las situaciones cotidianas, los diálogos ingeniosos y las pequeñas contradicciones de los personajes aportan ligereza, sin restar importancia a los conflictos emocionales. Ese equilibrio explica por qué muchos espectadores describieron la experiencia como una combinación de risas y lágrimas, una característica habitual de las comedias románticas más recordadas. En cuanto al apartado técnico, la dirección artística apuesta por espacios cotidianos que transmiten sensación de autenticidad. No se trata de escenarios excesivamente idealizados, sino de lugares donde la vida diaria continúa mientras los personajes intentan encontrar un nuevo equilibrio emocional. Esa decisión favorece la inmersión y hace que las situaciones resulten más cercanas. Otro aspecto destacable es el ritmo narrativo. La película no intenta acelerar constantemente los acontecimientos, sino que permite que determinadas conversaciones y silencios respiren. Esa pausa narrativa contribuye a desarrollar mejor las emociones de los protagonistas y diferencia a la película de otras producciones románticas que dependen casi exclusivamente de giros argumentales. En conjunto, esta primera parte permite comprender por qué Mensajes de voz para Isabel logró destacar dentro de un género tan competitivo. Su combinación de una premisa original, interpretaciones sólidas, una dirección sensible y una reflexión sobre la memoria, la pérdida y la esperanza, ofrece una propuesta que busca emocionar sin perder el sentido del humor. Más que apoyarse únicamente en el romance, la película invita a pensar en el valor de las personas que dejan una huella en nuestra vida y en cómo, incluso después de una despedida, sus voces pueden seguir acompañándonos de formas inesperadas. Después de establecer una premisa tan inusual, Mensajes de voz para Isabel dedica buena parte de su desarrollo a explorar las emociones de sus personajes antes que a depender de los giros narrativos. Ese enfoque diferencia a la película de muchas comedias románticas recientes, ya que el centro de la historia no es únicamente la posibilidad de un romance, sino el proceso de aprender a convivir con la ausencia de un ser querido. Diversos críticos señalaron que la película funciona como dos historias de amor al mismo tiempo, una sobre el vínculo entre hermanas y otra sobre una conexión romántica inesperada. Uno de los temas más sólidos es el duelo. La película evita presentarlo como un proceso lineal o sencillo y muestra cómo cada persona encuentra mecanismos distintos para conservar el recuerdo de quienes ya no están. En este contexto, los mensajes de voz dejan de ser un simple recurso tecnológico y se convierten en un símbolo de la necesidad humana de seguir dialogando con el pasado. La voz posee una capacidad especial para transmitir cercanía, y la película aprovecha esa idea para construir algunos de sus momentos más emotivos. La protagonista está escrita como un personaje imperfecto. No intenta aparentar fortaleza constante ni esconder sus contradicciones. A lo largo de la película alterna momentos de optimismo con otros de frustración, inseguridad y humor espontáneo. Esa combinación permite que resulte creíble y cercana, alejándose de la imagen idealizada que suele aparecer en muchas comedias románticas tradicionales. La interpretación de Zoe Deutch sostiene gran parte del peso emocional del relato. Numerosos críticos coincidieron en que logra pasar de escenas cómicas a momentos profundamente dramáticos con naturalidad,
manteniendo siempre una sensación de autenticidad. Su actuación ha sido señalada como uno de los principales motivos por los que la película conecta emocionalmente con buena parte del público. El personaje interpretado por Nick Robinson representa un contraste interesante. Mientras la protagonista expresa sus emociones de manera abierta, él se caracteriza por una personalidad mucho más reservada. Esa diferencia genera una dinámica que impulsa gran parte del desarrollo emocional de la película. Sin embargo, algunos críticos y espectadores debatieron si determinadas decisiones del personaje podían resultar incómodas o difíciles de aceptar desde un punto de vista realista, lo que generó conversaciones muy activas entre el público. Precisamente esa división de opiniones constituye uno de los aspectos más interesantes de la recepción de la película. Mientras muchos espectadores destacaron la sensibilidad con la que trata el duelo y la química entre los protagonistas, otros consideraron que la premisa romántica exigía suspender demasiado la incredulidad. Esa variedad de interpretaciones demuestra que la película no deja indiferente y que invita a debatir sobre los límites entre la ficción romántica y las expectativas del mundo real. Desde el punto de vista visual, la directora apuesta por una puesta en escena muy cálida. Los colores suaves, la iluminación natural y la utilización de espacios urbanos reconocibles ayudan a crear una atmósfera acogedora. La ciudad no funciona únicamente como escenario, sino como una extensión del estado emocional de los personajes, reforzando la sensación de que los recuerdos permanecen presentes en los lugares donde hemos vivido experiencias importantes. La propia directora explicó que su conexión personal con San Francisco influyó decisivamente en la ambientación de la película. La música también ocupa un lugar central dentro de la narrativa. En lugar de utilizar canciones únicamente como acompañamiento, la banda sonora ayuda a expresar aquello que los personajes no siempre son capaces de decir con palabras. La selección musical combina temas contemporáneos con composiciones originales, reforzando tanto los momentos de alegría como los de introspección. Según la directora, la música fue una parte esencial del proceso creativo desde la escritura del guión. Otro tema importante es la comunicación. La película plantea que, en una época dominada por mensajes breves y conversaciones inmediatas, escuchar la voz de otra persona puede convertirse en una experiencia profundamente emocional. Los mensajes de voz representan conversaciones detenidas en el tiempo, capaces de conservar sentimientos incluso cuando las circunstancias han cambiado por completo. También resulta interesante la manera en que el humor convive con el drama. En lugar de separar claramente ambos registros, la película permite que las escenas más emotivas incluyan pequeños momentos de ironía o espontaneidad. Ese equilibrio evita que la historia resulte excesivamente solemne y recuerda que incluso durante los periodos más difíciles, las personas continúan encontrando razones para sonreír. La dirección de Leah McKendrick demuestra una notable sensibilidad para construir escenas íntimas. Muchas conversaciones importantes se desarrollan con pocos elementos visuales, permitiendo que las interpretaciones y los silencios transmitan buena parte de la carga emocional. Ese estilo favorece un ritmo pausado que prioriza la evolución de los personajes por encima del espectáculo. En términos generales, esta parte de la película consolida sus principales virtudes: actuaciones convincentes, una propuesta emocional sincera y una reflexión sobre la memoria, la familia y la posibilidad de volver a abrirse al mundo después de una pérdida. Aunque algunas decisiones narrativas han generado opiniones encontradas, el resultado es una obra que busca equilibrar romance, humor y sensibilidad, invitando al espectador a pensar en el valor de los vínculos que permanecen vivos a través de los recuerdos y de las voces que seguimos llevando con nosotros mucho tiempo después de haberlas escuchado por última vez. Al finalizar Mensajes de voz para Isabel, queda la sensación de haber visto una película que utiliza la comedia romántica como punto de partida para hablar de temas mucho más universales. Aunque el romance constituye una parte importante de la propuesta, la verdadera esencia de la obra gira alrededor de la memoria, la importancia de las relaciones familiares y la capacidad del ser humano para reconstruirse después de atravesar
experiencias dolorosas. Esa combinación explica por qué muchos espectadores conectaron con la historia incluso más allá de su componente romántico. Uno de los mensajes más significativos es que el duelo no consiste únicamente en aprender a despedirse, sino también en descubrir nuevas formas de mantener vivos los recuerdos sin quedar atrapados en el pasado. La película plantea que recordar a quienes hemos perdido no implica impedir que nuestra vida continúe avanzando. Por el contrario, esos recuerdos pueden convertirse en una fuente de fortaleza y de inspiración para afrontar nuevas etapas. El recurso de los mensajes de voz adquiere un valor simbólico especialmente interesante. En una época en la que gran parte de la comunicación se produce mediante textos breves o imágenes efímeras, escuchar la voz de una persona conserva una intensidad emocional difícil de reemplazar. Una voz transmite matices imposibles de capturar únicamente con palabras escritas. El tono, las pausas, la alegría, la tristeza e incluso la personalidad. La película convierte ese elemento cotidiano en una poderosa metáfora sobre la permanencia de los vínculos afectivos. Desde un punto de vista cinematográfico, la dirección de Leah McKendrick destaca por su sensibilidad para construir escenas íntimas. En lugar de depender constantemente de grandes momentos dramáticos, muchas de las secuencias más memorables se apoyan en conversaciones sencillas, silencios prolongados y pequeños gestos que permiten a los personajes expresar emociones complejas con naturalidad. Ese estilo narrativo favorece una experiencia cercana y auténtica. El trabajo del reparto constituye otro de los grandes pilares de la película. Zoe Deutsch vuelve a demostrar una notable facilidad para combinar humor y emoción dentro de un mismo personaje. Su interpretación consigue transmitir vulnerabilidad sin perder espontaneidad, evitando que el drama resulte excesivamente solemne. Nick Robinson aporta un contraste basado en la contención emocional, lo que genera una dinámica muy equilibrada entre ambos protagonistas y contribuye a que la relación evolucione de forma creíble. Visualmente, la película mantiene una identidad muy definida. La fotografía apuesta por colores cálidos y una iluminación natural que transmite cercanía. Los espacios cotidianos, lejos de funcionar únicamente como escenarios, reflejan el estado emocional de los personajes y ayudan a reforzar la sensación de que la memoria permanece ligada a determinados lugares. La ciudad se convierte así en un elemento narrativo más, recordando constantemente que las experiencias importantes dejan huellas tanto en las personas como en los espacios que habitan. La banda sonora merece también una mención especial. En lugar de buscar protagonismo constante, acompaña las emociones con discreción y elegancia. Las canciones y composiciones originales refuerzan el tono general de la película sin caer en el sentimentalismo excesivo, permitiendo que las interpretaciones mantengan el centro de la experiencia emocional. La recepción crítica fue, en términos generales, favorable. Diversos medios destacaron especialmente las actuaciones, el equilibrio entre humor y drama y la sensibilidad con la que la película aborda el duelo y la familia. Al mismo tiempo, algunos críticos señalaron que determinadas decisiones narrativas podían resultar demasiado idealizadas o propias de la tradición de la comedia romántica. Sin embargo, incluso quienes expresaron reservas, reconocieron la sinceridad emocional del proyecto y la calidad de las interpretaciones. Entre el público también surgieron opiniones variadas. Muchos espectadores afirmaron sentirse identificados con la manera en que la película representa la pérdida y el valor de conservar pequeños recuerdos cotidianos. Otros debatieron sobre algunos aspectos de la premisa romántica, generando conversaciones interesantes acerca de los límites entre la ficción y la realidad. Esa capacidad para provocar discusión demuestra que la película ofrece algo más que un simple entretenimiento pasajero. Otro aspecto digno de reconocimiento es la forma en que la obra entiende el amor. Más allá del romance, propone una visión amplia del afecto humano que incluye la familia, la amistad y los vínculos que continúan influyendo en nosotros, incluso cuando las personas ya no están presentes.
Esa perspectiva amplía el alcance emocional de la historia y permite que diferentes espectadores encuentren elementos con los que sentirse identificados. La película también invita a reflexionar sobre la comunicación en el mundo actual. Vivimos rodeados de mensajes instantáneos, notificaciones y conversaciones fugaces, pero pocas veces dedicamos tiempo a escuchar con verdadera atención. Los mensajes de voz representan precisamente esa pausa, un espacio donde la comunicación conserva un ritmo más humano y donde la voz se convierte en un puente entre el pasado y el presente. En términos de legado, Mensajes de voz para Isabel demuestra que las comedias románticas continúan evolucionando. En lugar de apoyarse únicamente en fórmulas tradicionales, incorpora preocupaciones contemporáneas relacionadas con la tecnología, la memoria y las nuevas formas de establecer relaciones personales. Esa combinación entre elementos clásicos y modernos contribuye a que la película resulte accesible tanto para quienes disfrutan del romance como para quienes buscan historias centradas en el crecimiento emocional de los personajes. En definitiva, la película ofrece una propuesta cálida, sensible y optimista que recuerda la importancia de valorar las personas que forman parte de nuestra vida y de conservar aquello que realmente permanece cuando el tiempo sigue avanzando. Gracias a un reparto convincente, una dirección delicada, una fotografía acogedora y una reflexión sincera sobre la memoria y el amor, Mensajes de voz para Isabel consigue diferenciarse dentro del panorama actual de las comedias románticas. Más que limitarse a contar una historia sentimental, invita a pensar en el poder que tienen las voces, los recuerdos y las pequeñas conversaciones para acompañarnos incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Esa capacidad para combinar emoción, humor y esperanza constituye, probablemente, la razón por la que la película ha encontrado un lugar especial entre muchos espectadores y confirma que las historias más sencillas, cuando están contadas con honestidad, pueden dejar una huella duradera.